buenas tardes. Para mí es un privilegio, es un gusto estar aquí. Los extrañamos mucho las reuniones presenciales, pero igual vamos a saber aprovechar lo que Dios nos permite y nos permite transmitir en vivo a través de la plataforma de Facebook. Y les mando un saludo desde nuestra casa, que es su casa, a cada uno de los que nos están escuchando. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por haber compartido con nosotros un tiempo de alabanza, adoración. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Yo sé que la presencia de Dios está hablando en cada una de las casas donde estamos levantando el nombre de Cristo. Y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios por ello porque aún en medio de esta situación que a lo mejor para algunos es incómodo, a otros es preocupante, a otros ya incluso nos frustramos de estar encerrados en casa, pero no hay de otra. Ahorita hay que acatar lo que se nos está diciendo. Esta es la forma en cómo se puede combatir esta epidemia y vamos a dar gracias a Dios por ello y porque nos permite mantenernos informados y en contacto, aunque sea a través de esta plataforma, aunque sea a través de las redes sociales, pero seguimos en contacto. Seguimos siendo una familia, seguimos siendo un cuerpo en Cristo y yo me siento muy agradecido por ello y muy feliz de poder estar aquí enfrente de las cámaras. Es un privilegio para mí y precisamente Dios bajó una palabra en mi corazón. Estaba meditando hace 2 días, el lunes había compartido un video de una señora donde le decía a otra, hablando de una forma muy religiosa, le decía a otra persona que se quitara el cubrebocas porque Cristo era su protección. Y tiene mucha razón en ese sentido, pero donde ya no estoy de acuerdo, donde incluso se vio ignorante, es quitarse las formas en cómo yo puedo evitar el tanto yo contagiarme o contagiar a otros, ¿no? Que en este caso fue el cubrebocas. Y me quedé meditando, muchas veces somos así, muchas veces como cristianos hemos pensado de esta manera: es que Dios es mi protección, es que Dios es todo en mi vida, entonces realmente no necesito cuidarme de lo que esté viniendo a mi alrededor. Realmente no necesito cuidarme de aunque en mis circunstancias estén mal, aunque mi vecino le esté pasando mal, a mí no me va a llegar. Y llegamos a confiarnos en una falsa confianza, yo diría una falsa confianza. Más adelante voy a explicar el porqué. Pero primero quiero empezar con 2 puntos que creo nos van a animar. 2 puntos que, meditando en los pasajes que he visto, realmente nos animan y realmente hay una salida en todo esto. Esta pandemia no es para siempre, no te vas a quedar encerrado en tu casa hasta que mueras. No es para siempre esto. Es un periodo y es un periodo de prueba muchas veces, es un periodo donde algunos de nosotros nos hemos sentido desesperados, pero es solo un periodo, no es para siempre. Esto tuvo un principio y va a tener un fin. Y es importante que estemos conscientes de eso y en mente de eso. Ahora, estamos viviendo una plaga, por así decirlo, es una plaga biológica. A lo largo de la historia de la humanidad han existido bastantes plagas, han existido bastantes enfermedades contagiosas que han afectado la salud, el sistema económico, incluso el orden mundial que se estaba manejando. No es la primera plaga que nos hemos topado de esta forma. Hay bastantes, han surgido bastantes a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso en la Biblia también se nos mencionan plagas. También la Biblia registra históricamente algunas plagas que vivió tanto el pueblo de Israel. Yo creo que las que se les vienen a la mente en estos momentos son las 10 plagas de Egipto, porque también se registran plagas a lo largo de la Biblia. Una enfermedad que fue muy protagónica en la Biblia desde que Israel sale de Egipto hasta los tiempos de Jesús fue la lepra. Una enfermedad que fue muy protagónica, podríamos decirlo así, tanto para el pueblo de Israel como para la humanidad que en ese tiempo vivía en Medio Oriente. Aún así hemos visto que la protección de Dios para su pueblo se vio en medio de estas catástrofes biológicas. Nosotros también tenemos esa misma protección. Si estamos hablando que Dios es el mismo ayer, el Dios que libró a Israel de las plagas de Egipto,
Tú tienes el mismo Dios el día de hoy. Dios no cambia, y como Dios no cambia, su poder tampoco cambia. Eso sí hay que tenerlo en claro. Eso sí, de eso sí hay que estar confiados. El poder de Dios no cambia y no se ha disminuido para su iglesia, ni para sus hijos. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permite muchas veces la plaga? Yo creo que Dios permite esta plaga y ha permitido plagas a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, para hacer que la gente vuelva al corazón de Dios, para quitarnos la base, porque muchas veces como seres humanos empezamos a construir castillos en el aire, por así decirlo. El ser humano avanza tecnológicamente, cada vez los inventos son más novedosos, cada vez benefician más a la sociedad, y muchas veces existe en el pensamiento que yo soy el dueño de mi propia vida. Y yo creo que Dios permite epidemias de esta forma para que nos demos cuenta realmente qué tan frágil puede ser nuestra vida. Y no solo nuestra vida, qué tan frágil puede ser nuestro sistema económico, qué tan frágil puede ser nuestro sistema de salud, porque a pesar de que hemos mejorado en nuestros inventos y hemos creado cada vez cosas más sofisticadas, el ser humano sigue siendo algo frágil. La vida humana sigue siendo frágil. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en esto hasta que estamos en ciertas enfermedades que están más allá de nuestro control, fuera de nuestro control. El día de ayer yo me podía sentir a lo mejor invencible en mi propia área porque soy joven, porque mi vida apenas está empezando, y de repente me veo encerrado en mi casa por algo que está sumamente fuera de mi control. El ser humano es frágil, y esa fragilidad muchas veces es lo que nos vuelve a acercar a nuestro Creador. Yo creo que esta es una oportunidad que Dios está usando para regresar nuestros corazones, hablando primeramente en la iglesia, y también regresar el corazón de la humanidad para pensar más allá, más a fondo, no solo lo material, no solo lo que puedo tener a mi alrededor, sino qué hay de mí después de esta vida. ¿Qué hay de mí después de la muerte? ¿A dónde va a ir mi alma? ¿Realmente tengo un alma? ¿O mi vida solo se limita a lo material y lo físico que estoy sintiendo? Creo que es una oportunidad que Dios está usando para que nos preguntemos, como iglesia y como los que no están en la iglesia, ¿qué hay después de esta vida? Ahora, esta enfermedad no ha tenido una mortandad tan alta, pero sí la ha tenido, sí hay mortandad, así como muchas otras enfermedades que el día de hoy estamos viviendo como raza humana. Pero el primer punto que quiero hablarte es que Dios puede usar esta plaga como oportunidad a que nos acerquemos más a Él. Para esto vamos a ir al capítulo que me voy a basar principalmente, que básicamente toda esta meditación y enseñanza la he basado, y es en Éxodo 12. Y aquí voy a leer el verso 31, Éxodo capítulo 12, verso 31. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Aquí, ¿quién está hablando? Aquí está hablando el faraón de Egipto. El faraón era la máxima autoridad de la nación del antiguo Egipto. Ahora, estamos hablando que pasaron 12 capítulos en Éxodo, donde Faraón le dice a Moisés y a Aarón: salgan, todo tu pueblo y nación, salgan de Egipto y vayan al desierto a adorar a su Dios. Ahora, esto no pasó, el faraón no lo dijo a la primera vez que tanto Moisés como Aarón le pidieron. Tuvieron que pasar bastantes plagas, algunas plagas muy fuertes, empezando con el río Nilo tornándose en sangre, muriendo todos los animales que estaban en el río Nilo, afectando también de manera económica, porque el río Nilo es un río importantísimo
para que la nación egipcia, una nación en medio del desierto, pudiera prosperar, el río Nilo fue clave y con eso empezó Dios. Después la plaga de saltamontes, la plaga de ranas, la plaga incluso de un sarpullido que surgió. Tuvieron que pasar bastantes plagas para que el corazón de Faraón sea quebrantado y llegáramos al capítulo 12 en el verso 31, donde Faraón le decía a Moisés y Aarón: salgan de Egipto, salgan de la servidumbre donde los he puesto y vayan a adorar a su Dios. Al principio Faraón tomó la petición de Dios como poca cosa. ¿Por qué? Porque nos sentimos poderosos en lo material que tenemos, nos sentimos imparables, a lo mejor si eres muy joven, por tener bastantes seguidores en Instagram, muchos amigos en Facebook, o siendo un adulto por tener un trabajo exitoso, por estar en una empresa exitosa, por dirigir una empresa exitosa, y nos podemos sentir invencibles en eso, y de repente pasan cosas que están fuera de nuestro control, así como pasó con Faraón. Es una oportunidad que Dios puede usar para volver el corazón tuyo hacia Dios, para darte cuenta que hay cosas fuera de nuestro control. Aún en pleno siglo XXI hay cosas que la humanidad no tiene el control, como lo es el COVID-19. Ahora, ¿qué pasaba con estas plagas? Estas plagas fueron principalmente para Egipto, no para los hijos de Israel. A lo mejor este COVID-19 no es para la iglesia, no es para los creyentes, no es para quienes han dado su vida al Señor, sino para la gente que se ha alejado del Señor. Y Dios lo está permitiendo. Las plagas no eran para Egipto, no eran para el pueblo de Israel, sino principalmente para Egipto. A lo mejor este COVID-19 no es para la iglesia en general, sino es para la gente que se ha alejado deliberadamente de Dios, que ha negado deliberadamente a su Creador. A lo mejor para eso es esta plaga y Dios está permitiendo esta plaga. Estas plagas que surgieron en Egipto trataron el corazón de Faraón. ¿Y por qué trataron el corazón de Faraón? Porque la nación egipcia era una nación que tenía bastantes dioses. Era una nación politeísta, donde se veneraban y adoraban bastantes dioses, y al pueblo de Israel, un pueblo que era subyugado por la nación de Egipto, solo se levantó un solo Dios, una nación monoteísta. El rey de Egipto, Faraón, al principio no tomó en serio a este Dios. ¿Por qué? Porque yo soy una nación que soy potencia en este tiempo, soy poderoso y aparte estoy subyugando al pueblo de este Dios hebreo. Del único Dios que se adora en los hebreos, el pueblo de Israel. Entonces yo tomo este Dios como poca cosa. A lo mejor muchas veces se ha tomado el evangelio como poca cosa y se ha permitido este tipo de enfermedades con cierta mortandad para que nos pongamos a pensar qué hay después de la vida. Realmente todo lo material, todo lo que estoy tocando, hasta esto se limita a mi vida. ¿Realmente existe una eternidad? ¿Puedo pensar en términos de eternidad? Las plagas fueron principalmente para Egipto. A lo mejor esta plaga es principalmente para la gente que no está en la iglesia, para la gente que se ha alejado de Dios. El pueblo de Israel no sufrió ninguna de estas plagas. ¿Por qué? Porque fueron sellados como pueblo escogido. La primera buena noticia que te tengo para ti es que tú eres pueblo escogido. Porque así como dice Pablo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así como en ese tiempo Israel fue y sigue siendo el pueblo de Dios, tú eres pueblo adquirido por la sangre de Cristo, pueblo adoptado. Y esa es la primera buena noticia que te tengo a ti. Eres alguien sellado. Por lo tanto, aunque estemos en medio de esta plaga, tu vida está sellada, tu salud está sellada y tu vida está en el hueco de la mano de Dios. Y la primera buena noticia que te tengo es esa, para que tengas confianza aún en medio de estas circunstancias, para que aunque tengas que seguir saliendo por tu trabajo, aunque tengas que seguir saliendo tal vez para cuidar un familiar,
Tu vida está sellada porque eres escogido. Fuiste escogido y eres adoptado por medio de la sangre de Cristo. Y esa es la primera buena noticia. La primera buena noticia que te tengo y con la que te quiero animar. Ahora, el ser hijo de Dios quiere decir que tú tienes una protección. La protección que tú tienes como hijo de Dios no solo se limita a ti. No solo se trata de una sola persona. Dios es un Dios personal. Pero aquí va lo siguiente. Dios es un Dios que piensa en generaciones. Dios no solo está pensando en ti y está pensando en tu salud. Dios está pensando en la salud de tus hijos. Y no solo de tus hijos, en la salud de tus nietos, en la salud de tus bisnietos. Dios es un Dios generacional, que piensa en generaciones. Es un Dios individual, pero también piensa en las generaciones. Dios es un Dios generacional y para eso vamos a leer Éxodo, mismo capítulo 12, pero ahora el verso 36. No, perdón, ese no es. Ahorita lo encuentro, es dentro del mismo capítulo. Algo pasó aquí en mis notas, siempre me pasa algo. Ok, verso 26, capítulo 12, verso 26. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Verso 27, vosotros diréis, es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hasta ahí lo voy a dejar. Un Dios generacional. Todavía no existían estas generaciones. Todavía no pasaban al capítulo 13 de Éxodo, todavía no se escribía Levítico, Números, Deuteronomio, todavía no se escribía ninguno de estos libros. Y el Señor Jesús el Dios de los hebreos, nuestro Dios, ya estaba dando instrucciones al pueblo de Israel de que lo que habían vivido se le iba a instruir a sus hijos, a la siguiente generación. Dios es un Dios que no solo está pensando en el presente, Dios es un Dios que está pensando en las generaciones. Dios está interesado en tus generaciones. Está interesado en tus generaciones. El poder y la bendición de Dios no solo marcan tu vida, marcan tus generaciones. Y la instrucción provocará que la protección de Dios se reafirme a tus hijos. La instrucción, escúchame bien, la instrucción va a provocar que la protección de Dios se reafirme a la vida de tus hijos. No solo a la tuya, sino a la vida de tus hijos. Ahora, ¿qué otra cosa veo? Que en tiempos de plaga tú puedes ser un testimonio viviente para mostrar el poder de Dios. Ahora sí, verso 36. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y les concedieron lo que podían. Así despojaron a los egipcios. Se ganaran el favor. ¿Cómo es posible que se ganaran el favor de los egipcios, una nación que estaba subyugando completamente al pueblo de Israel? Y el Señor, por medio de estas plagas, hizo que Israel ganara el favor de los egipcios. ¿Por qué? Porque tú eres un testimonio viviente para los que no tienen a Cristo. Porque tú eres un testimonio viviente para los que no tienen a Dios. Esta es la segunda buena noticia que te tengo. No solo que eres escogido por Dios y que eres protegido por Dios y que tu vida está en sus manos, sino que también tú en estos tiempos eres un ejemplo para mostrar el poderío de Dios aún en medio de esta plaga. Para mostrar quién es Dios aún en medio de esta incertidumbre que hay alrededor del mundo. Tu vida puede ser un ejemplo y esta es la segunda buena noticia que te tengo. Y no solo tú, sino tus generaciones. Te digo que te animes con esto. Anímate con estas dos noticias porque son verdad, porque vienen en la Biblia, porque Dios lo ha prometido. Y con tal seguridad podemos decir que aunque caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, a mí no van a llegar, porque yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Y con eso quiero que te animes. Con eso quiero que cobres ánimo si ya te habías desanimado.
Con eso quiero que tengas paz y a lo mejor económicamente, como a muchos de nosotros, nuestro trabajo ha sido cortado. En mi caso, los estudios han sido cortados, frenados. Pero con esto quiero que te animes. Tu vida está en las manos de Dios y tu vida en estos momentos puede ser una luz que resplandece en las tinieblas de quien está viviendo bajo estas tinieblas, de quien está siendo ahogado por las circunstancias, de quien está siendo ahogado por esta pandemia. Tú eres luz para el vecino. Tu vida es luz para los que tienes en tus redes sociales. Porque puede que la pasemos mal, pero Dios tiene tu vida en sus manos. Y con eso quiero que te animes. Puede ser luz de tal manera que así como los egipcios, aunque subyugaban al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel fue sus esclavos por 450 años, lo registra la Biblia, 450 años si no mal recuerdo el dato, aunque fueron sus esclavos por 450 años, terminaron ganándose el favor de los egipcios. Con un pueblo egipcio que decían: ¿qué necesitas para que te retires y formes tu nación? Te lo doy, te lo entrego, lo que necesites, yo estoy a tu servicio. Por medio de estas plagas, a lo mejor hay gente que te ha criticado por tu fe, te ha criticado porque no entienden en lo que creías, pero esta pandemia puede ser lo que ellos necesitaban ver de Dios en tu vida. Puede que esta sea la ocasión. Y por eso te pido y te digo: anímate. Ahora quiero hablar un poco más y quiero tocar un poco más el tema de la protección. ¿Cómo es que es la protección de Dios efectiva en nuestra vida? ¿Cómo es que llega a ser una realidad en nuestra vida, y no solo a nuestra vida, sino para nuestra descendencia? Por medio de la instrucción y la obediencia. Dos factores: instrucción, obediencia. Hay promesas y protección que son activadas por medio de mi obediencia. Y esto es un punto importantísimo, iglesia y pueblo cristiano que nos está escuchando. Instrucción y obediencia. Hay promesas que son activadas y protección que es activada por medio de la obediencia. Para esto vamos a leer mismo capítulo, Éxodo 12, versículo 12. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Nuevamente una plaga que estaba siendo principalmente ¿para quién? Egipto. Era para Egipto, enfocada para Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con los dioses falsos que tenía Egipto. Pero ¿qué más nos dice? Vamos al verso 22. Primero el Señor le revela al pueblo de Israel por medio de Moisés y Aarón qué iba a pasar. Pero vamos al verso 22, de 22 al 23. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Esta era la sangre de un cordero. Y la mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Un toque de queda. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y de los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Aquí estoy viendo una protección de Dios y estoy entendiendo una protección de Dios, pero es una protección que tiene una instrucción. Para el pueblo de Israel en ese tiempo la instrucción fue que sacrificaran un cordero y que la sangre de ese cordero fuera rociada en los postes de su puerta, fuera rociada a los lados de su puerta. Había una instrucción. Ahora, me da mucha curiosidad porque me puse a meditar y pensar, ¿y qué hubiera pasado
Porque aquí la instrucción es para el pueblo de Israel. Y para que el pueblo de Israel rociara la sangre, yo sé que Dios no nos va a pedir eso el día de hoy. No te va a pedir que busques un cordero, lo sacrifiques y rocíes la sangre, no. Pero me hace meditar mucho, ¿qué hubiera pasado si uno solo del pueblo judío no hubiera acatado esa instrucción? Porque el Señor dice que cuando Dios viera esa sangre y la sangre del cordero, sí iba a pasar de largo y no iba a herir esa casa. Pero ¿qué hubiera pasado si uno de los judíos hubiera dicho, pues soy hijo de Abraham, soy hijo de la promesa, Dios me está librando y Dios está peleando por nosotros nuestra independencia como nación? Yo creo que no es necesario, porque soy hijo de la promesa, yo creo que no es necesario que siga esta instrucción. Yo creo que no es necesario que marque mi puerta con la sangre del cordero. Creo que ese israelita hubiera contado una historia muy diferente. ¿Y por qué? Por no seguir instrucción. Pero hubiera pensado, pero soy hijo de la promesa, soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que seguir las instrucciones? ¿Por qué tengo que seguir las instrucciones que los demás siguen? Si yo soy hijo de Dios, Dios es mi protección y Él es tan grande que no va a dejar que nada malo me pase. Y malinterpreto los versículos que dice, la plaga no me hará daño y a mi casa no tocará. Porque aquí el Dios de Israel está dando una instrucción a la nación israelita. Si un hijo de Israel no hubiera seguido la instrucción, por eso digo que la obediencia es clave para esta protección. Si un hijo de Dios no hubiera seguido esta instrucción, no importaba que fuera hijo de Abraham, no importaba que hubiera pertenecido a una de las 12 tribus de Israel, la plaga, él hubiera sido parte de las consecuencias de la plaga, de la última plaga que sucedió en Egipto. Todo por no seguir una instrucción. ¿Cuál es el problema que estoy viendo aquí? Ahora pasándolo al presente, pasándolo a hoy en día. Se está mencionando que México es de los países latinos que más está ignorando el quédate en casa, que más está ignorando las instrucciones que no solo ha dado el Consejo de Salud mexicana, sino la OMS. ¿Cuál es el problema? Si vamos a Romanos 13, lo voy a leer, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Si se nos está dando ciertas instrucciones y estamos entendiendo como cristianos que no hay autoridad, aún política, que no haya sido constituida o permitida por Dios, y nosotros deliberadamente estamos desobedeciendo, ¿cómo podríamos reclamar la protección de Dios en esos momentos? Hablando metafóricamente, si se te está dando la instrucción de rociar tu puerta con la sangre del cordero, las instrucciones que se nos están dando ahora de quédate en casa, salir si solo es necesario, si las estamos desobedeciendo, estamos pareciéndonos a un israelita que en ese tiempo no estaba rociando con la sangre del cordero su puerta. No estaba siguiendo las instrucciones y a lo mejor se justificaba y se sentía invencible por pensar, soy hijo de la promesa, soy hijo de Abraham. A lo mejor estamos siendo irresponsables en solo pensar, pues soy hijo de Dios y la plaga no va a tocar mi casa, entonces voy a vivir como si no estuviera viviendo bajo una cuarentena. Voy a vivir como si mi sangre fuera diferente a la de cualquier otro ser humano y voy a salir cuantas veces quiera, voy a moverme de aquí para allá como me plazca. No estoy rociando, no estoy marcando mi puerta. Ahora, anteriormente dije que se menciona en el capítulo 12 como el Dios de Israel dice que iba a tratar con los dioses de Egipto. ¿Cuáles son los dioses que está tratando el día de hoy en tu vida, Dios?
¿Qué es lo que Dios está limpiando de ti en medio de esta cuarentena? Seas o no creyente, a lo mejor, si no eres creyente, Dios te está trayendo en estos momentos y nos estás escuchando porque Dios te está trayendo en estos momentos para que regreses a Él. Pero si eres creyente, a lo mejor estando en casa, te has dado cuenta de que había dioses ajenos, de que había cosas mal en tu corazón. ¿Qué dioses tenías que el día de hoy Dios está tratando contigo y los está sacando de ti? El otro punto, no hay gobierno que Dios no haya permitido. Y las mismas autoridades están dando instrucción que se siga para combatir esta pandemia. Te pregunto a ti, sobre todo tú que estás dentro del cuerpo de Cristo, que eres parte de la iglesia, ¿estás rociando la puerta de tu casa? ¿Estás siguiendo la instrucción? ¿O crees que solo por ser hijo de Dios ya eres invencible, ya eres indestructible? Si ese es tu pensamiento, es un pensamiento erróneo. Es un pensamiento que debes de cambiar. Porque al tú ir en contra deliberadamente de estas instrucciones, y estamos viendo en Romanos 13 que no hay autoridad que no haya sido permitida por Dios, estás desobedeciendo indirectamente a Dios. Hay que quedarnos en casa aunque haga calor, aunque esté sudando. Hay que quedarnos en casa. Es necesario. Si te es permitido quedarte en casa, quédate en casa. Y si tienes que salir por trabajo, no es irresponsable. Estás saliendo porque tienes que. En este caso, como Nación Mexicana, una de las autoridades es Hugo López-Gatell, que es un epidemiólogo. Porque incluso mismas autoridades mexicanas en un principio, algunas autoridades decían, y a lo mejor ustedes ya saben quién, pero algunos decían barbaridades en cuanto al COVID-19. Y por eso hay autoridades delegadas. Y una de las autoridades delegadas es este epidemiólogo. Y él es de los que más enfatizan que hay que quedarnos en casa lo más que se pueda. Salir solo si es necesario. Dios no está obligado a proteger nuestra salud si nosotros no sabemos obedecer, si nosotros no sabemos seguir instrucciones. El mismo Señor al pueblo de Israel le dijo, cuando yo vea la sangre, no estaba diciendo, cuando yo me entere que son judíos o no, cuando yo me entere que son israelitas o egipcios, no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, cuando yo vea que se siguió la instrucción que yo he dado, entonces ahí no entraré a esa casa. Entonces no hubiera importado que hubiera sido un mismo israelita, si él no seguía la instrucción y no rociaba la sangre en su puerta, el mismo Dios hebreo iba a venir e iba a afectar esa familia israelita con la misma plaga que estaba afectando a los egipcios. Como dije al principio, a lo mejor esta plaga es para Egipto, para la gente que se ha alejado de Dios, para la gente que se ha alejado de Dios. Y necesita traerlos nuevamente. ¿Qué pasa si nos saltamos instrucciones? Otro punto de las instrucciones que veo y me hizo meditar fue en Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Aquí se está hablando de María y José. Ya no es tanto y no se está hablando de una plaga, pero se le está dando una instrucción a José. Y un ángel se le aparece para darle una instrucción y que huya a Egipto porque Herodes iba a perseguir al niño. Ahora, ¿qué hubiera pasado si José hubiera pensado? Bueno, es que pues yo tengo aquí al mismo Mesías y el mismo Mesías es hijo directo de Dios. Incluso es mayor que el ángel que me vino a dar este mensaje.
no tengo que escucharlo o no me siento obligado porque es un ángel y yo tengo físicamente al mismo Hijo de Dios que es mayor que los ángeles. A lo mejor hubiéramos contado una historia de nuestro Mesías muy diferente, pero incluso aquí José siguió la instrucción y lo que quiero y el mensaje que quiero darles es lo importante y cómo Dios honra y premia la obediencia. Cómo Dios nos está hablando de la obediencia y se nos ha dado instrucciones. Hoy en día se nos ha dado instrucciones para combatir esta pandemia. Hay que ser obedientes, hay que buscar la obediencia. Humanamente José pudo haber pensado que no era necesario porque él tenía al mismísimo Hijo de Dios, mayor que cualquier otro ángel. Pero no fue así. Y quiero terminar con este último punto, que lo titulé como un dicho que muchos hemos escuchado: a Dios orando, con el martillo dando. O sea que yo no puedo estar solamente orando y pidiendo a Dios si no pongo en acción lo que Él me pide. La fe sin obras es muerta. Por ejemplo, yo no podría pedirle a Dios que me bendiga para conseguir un trabajo si no salgo y busco un trabajo, si no salgo y pido entrevista. Como estudiante, yo no podría pedirle a Dios que me bendiga en un examen si no me tomo la molestia de estudiar para el examen. Por eso puse este punto así: a Dios orando, con el martillo dando. La fe con obras. Las obras no determinan tu salvación, pero sí las obras son importantes. Yo no podría pedirle protección a Dios en mi salud si no obedezco lo que se me está pidiendo, si no tomo las medidas de salud de las cuales soy consciente que debo de tomar. ¿Qué es lo que Dios está depurando en esta cuarentena contigo? ¿Qué es lo que Dios ha tratado contigo? O a lo mejor, si tú has rechazado el plan de salvación, tú has rechazado el evangelio y te has dado cuenta de cómo ha afectado el COVID-19 tanto a las potencias como a las naciones más bajas, y te has dado cuenta de que hay cosas incluso en pleno siglo XXI donde el ser humano no tiene la capacidad para controlarlo, está fuera del control del ser humano. Y tal vez te has puesto a pensar ahora, a meditar un poco más en tu vida, en cuanto a qué hay después de esta vida. ¿Todo se basa en lo material o no? Igual es una oportunidad para que pienses en tu vida, en tu espíritu, en la eternidad. No muchas veces nos detenemos a pensar en la eternidad, en qué hay después de que yo deje esta tierra. Y lo que yo te digo es que en la eternidad solo hay dos opciones: o estás con Dios o lejos de Dios, separado de Él por la eternidad. Y puede ser la oportunidad para que tú permitas que Cristo entre en tu corazón, que tengas tú la certeza y la seguridad de que no sabemos qué pase mañana, pero sí sé que pase lo que pase, mi vida iría con el Señor. Pasaría una eternidad con Cristo. La eternidad, no una eternidad, la eternidad con Cristo. Y eso me provoca seguridad. Tal vez el día de mañana podamos contagiarnos, pero ¿cuál va a ser tu seguridad para la eternidad? Mi seguridad es que pase lo que pase mañana, yo tengo mi eternidad asegurada por la sangre de Cristo. Y esa oportunidad está abierta y presente las 24 horas. Puede ser este momento, puede ser más adelante. Pero precisamente como no sabemos qué puede pasar mañana o en las siguientes horas, haz la decisión en estos momentos solo de aceptar a Cristo en tu corazón y que Él sea quien tome el control de tu vida. No una religión, no una figura pública,
no un líder religioso, Cristo. Y la forma en cómo puedes conocer a Cristo es a través de una Biblia. ¿Qué es lo que Dios está tratando contigo? A lo mejor ya estás en el cuerpo de Cristo, pero no has tomado muy en serio las instrucciones que se nos han dado. Cuidado. Yo no me puedo imaginar y no quisiera imaginarme en Éxodo un israelita que no siguió la instrucción, que a lo mejor solo se confió por ser hijo de la promesa. No podemos tampoco caer en ese extremo. Y si a lo mejor estabas cayendo en ese extremo, hay que tener cuidado con ello. Voy a hacer una oración para concluir. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das y el privilegio que le estás dando a bastantes iglesias de poder transmitir en vivo. Bastantes hombres de Dios y mujeres de Dios que estás levantando para que en redes sociales puedan compartirnos lo que ellos han meditado, puedan darnos un mensaje que viene de ti, o incluso solo puedan compartirnos una opinión bíblica o incluso política, Dios. Y te doy gracias por eso, Dios, porque podemos estar más atentos y escuchar diferentes opiniones, y gracias te doy por ello, Dios. Pero aún así te pido, Dios, que no permitas que nuestro corazón se enfríe, que no permitas que nuestro corazón sea apático a nosotros mismos buscar de tu palabra y nosotros mismos nutrirnos de tu palabra, Padre. Te pido, Dios, que hables al corazón de cada uno de los que te tienen en su corazón, y a las otras personas que a lo mejor no te tienen, que hoy pueda ser la oportunidad que te puedan aceptar a ti. No aceptar una religión, no aceptar reglas legalistas, sino aceptarte a ti, Cristo. No aceptar un líder político, no aceptar una figura pública, no aceptar una figura religiosa, sino a ti, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Te pido, Dios, que este tiempo sea un tiempo donde enternezcas nuestros corazones, tanto como hijos de Dios, para saber que somos el testimonio viviente de quién eres tú, de que podemos ser y poder en carne propia lo que la gente necesita ver de ti, Señor. Te pido que nos hagas sensibles para ello, Padre. Ayúdanos a no abrazar una ignorancia por pensar que por ser hijos de Dios no necesariamente vivamos consecuencias de esta enfermedad. Y también ayúdanos a, como hijos de Dios, no ser ignorantes e informarnos lo mejor que podamos, primeramente para honra y gloria tuya, y segunda para ser de testimonio a quienes no te tienen en su corazón, Padre. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén.